Buenos días, ¿cómo están? Pues como cada domingo es bien bonito tenerlos aquí, tanto los que están aquí presencial como los que nos ven por la pantalla. Y pues pasamos un momento bonito de adoración en intimidad con Él, porque cada día tú y yo tenemos que buscarle, pero los domingos es especial, ¿sabes? Porque tú y yo podemos compartir con otros hermanos nuestra fe, podemos compartir y aprender de Él juntos, y eso es lo bonito de venir a congregarnos, lo bonito de pertenecer a algún ministerio, a alguna iglesia local, pero aún así yo te animo a que toda la semana tú y yo busquemos de Él, de su gracia, en lo íntimo, porque eso es lo que Él quiere que tú y yo hagamos, que lo busquemos en lo íntimo, que lo busquemos ahí cuando vas caminando, cuando te levantas, cuando vas a dormir, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en cualquier situación. Tú y yo podemos recurrir al Padre una y otra vez, porque Él está ahí, su gracia es perfecta y es buena, y Él tiene tanto amor para darnos cada día, y tú y yo a veces no le abrimos la puerta. A veces Él está ahí tocándonos la puerta, queriendo tener un momento de intimidad contigo y conmigo, y tú y yo a veces, como que yo creo que entre el ajetreo, ¿no? De la vida diaria a veces es difícil, como decíamos ahorita, voltear a ver lo eterno. Pero esta mañana Dios hablaba a mi corazón eso, que sin importar la circunstancia, yo no sé cuál sea tu situación, pero créeme, Dios la sabe. Dios conoce tu situación, mi situación, y Él sabe tus aflicciones, Él sabe tus vivencias, Él sabe todo aquello que hay aquí. Y tus luchas, tus batallas, Él sabe aquellas cosas que crees perdidas, Él sabe aquellas cosas en las que tú quieres tener victoria. Pero tú y yo tenemos que aprender a ver hacia lo eterno, hacia Él. Porque en la medida que tú y yo aprendamos a mirar nuestros ojos en Jesús, en el Padre, nuestra vida de verdad va a ser transformada desde el interior. Y ese es el primer cambio que tú y yo empezamos a tener. No tanto exterior, ¿no? A veces queremos verlo afuera, pero a circunstancias en este mundo podemos tener aflicción, pero en Él tú y yo somos más que victoriosos. Amén. Y vamos a empezar este servicio. Voy a pedirle a nuestro pastor Oscar Lezárraga que pase. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, acuérdense que siempre que aplaudimos es para el Señor, porque toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación la merece únicamente Él y nadie más que Él. De manera que vamos a comenzar este servicio y les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido que el día de hoy nos reunamos aquí. A ti te ha placido que estemos los que estamos, Señor. Que no importa, como decía Tania, la circunstancia que nuestros ojos puedan ver, nosotros podemos tener la confianza, la seguridad y la certeza de que tú estás aquí. Y si tú estás aquí, no necesitamos a nadie más, Señor. Gracias por todo. Te entregamos este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues antes de comenzar el servicio quiero darles unos anuncios. En primer lugar, luego me regañan porque se me olvida, quiero dar las gracias a todas esas personas que Dios pone en sus corazones a apoyar la obra. Gracias a ti que ofrendas, gracias a ti que de una u otra manera nos apoyas, gracias a ti que oras por este ministerio para que el Señor lo siga llevando a lugares más altos cada vez. Y gracias por todo lo que en tiempo, en oración y en tu corazón das para la obra del Señor. Dios multiplique todo lo que tú das al 100 y al 1000 por uno, porque así es el Señor. Dios no se queda con nada, ni es deudor de nadie. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, y les quiero dar un anuncio. Ya les había dicho la semana pasada que el próximo sábado 30 tenemos una reunión aquí
de adoración y alabanza. Vamos a llevar a cabo una vigilia de adoración y alabanza. ¿Con qué motivo? Bueno, pues sabemos que el próximo sábado es Sábado Santo, es el sábado de gloria conocido, y en esa vigilia vamos a alabar y adorar al Señor esperando su resurrección, el tiempo de su resurrección. Amén. Si tú puedes venir, te esperamos aquí. Si no sabes cómo llegar, es muy sencillo. Ponle ahí en el Maps, ponle nada más Jesús Rocafuerte y te va a salir el domicilio, que es Camino al Molino 121 en Salatitán. Y créeme que el Google te trae hasta la puerta de aquí, de nuestro punto de reunión. De manera que puedes sentirte en libertad de invitar a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a cualquier persona que tú sepas que necesita de Dios. Y te quiero decir que en este mundo todos necesitamos de Dios. Amén. Te esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Bueno, y pues hoy es un día especial porque hoy se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. Es conocido como el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Y hay algo de lo que el Señor me ha estado hablando en estos días y tiene que ver también con el tiempo de adoración y alabanza que vamos a tener el próximo sábado. Y el Señor me decía, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que tengas un tiempo de adoración y de alabanza? Bueno, siempre decimos, aparta una hora para el Señor, guarda un tiempo para el Señor para que en ese tiempo ores, para que en ese tiempo le adores. Pero el Señor me decía, es que yo no necesito que tú pienses en un día para adorarme y alabarme. Tu adoración y adoración debe ser todos los días, todo el tiempo, en todo momento y en todo lo que hagas en tu vida. Así debería ser nuestra vida de adoración. Y las reuniones simplemente serían un refuerzo para ese tiempo de adoración que pudiéramos y deberíamos tener tú y yo todos los días con el Señor. Como decía Tania, ese momento de intimidad, donde tú puedes hablarle a Dios como a un padre, con la confianza, llegar a casa, sentarte en sus piernas y decirle, papi, escúchame, papi, me da gusto, me gusta, adoro, amo estar contigo. Esto es parte de un ejercicio y esto obviamente viene ¿por qué? Porque desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que únicamente en ciertos tiempos del día o del año hacemos algunas cosas. Y precisamente el tema de hoy, que es la entrada de Jesucristo a Jerusalén, tiene que ver con esto, porque yo no sé ustedes, pero yo desde temprano estoy viendo mucha gente en la calle desfilar con sus palmas en las manos. Y allí van caminando rumbo a sus casas después de haber ido a la iglesia, supongo, y van caminando con sus palmas y lo más probable es que lleguen a sus casas y pongan esa palma en la puerta. Si tú preguntas por qué la ponen en la puerta, muchos ni siquiera saben. Muchos dicen, no, pues es que así se usa, ¿no? Oye, pero ¿por qué traes esa palma? Ah, porque es Domingo de Ramos. ¿Y qué significa eso? Y lo más probable es que comiencen a hablarte de que de acuerdo a la tradición, el domingo que Jesús entra a Jerusalén se conoce como Domingo de Ramos y es el inicio propiamente de la Semana Santa. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención porque precisamente en ese mundo de tradiciones y de costumbres es donde generalmente estábamos perdidos tú y yo. En ese tiempo donde hacíamos las cosas, pero muchas veces ni siquiera sabíamos por qué las hacíamos. Simplemente nos enseñaron que este domingo había que venir con una palma para bendecirla. Eso nos enseñaron. A mí me llama mucho la atención porque en el Evangelio de Mateo, vamos a comenzar a leer desde el 20-29,
Lo de la entrada triunfal de Jesús es en el 21, pero les voy a explicar por qué. Vamos a leer del 20-29. En el Evangelio de Mateo, en el 20-29 dice: al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esto fue un poco antes de que Jesús entrara a Jerusalén. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque dice que este par de ciegos clamaban al Señor y le gritaban: Señor, Hijo de David. Es decir, le estaban reconociendo como rey. En ese tiempo, antes de que Jesús entrara a Jerusalén, mucha gente ya conocía acerca de la fama de Jesús. Sabían que donde Él se paraba o por donde Él pasaba, había milagros, había sanidades, había muchas cosas que sucedían. Se levantaban paralíticos, resucitaban muertos. En fin, la fama de Jesús ya era tremenda, era conocido en todo Israel. Entonces, cuando estos ciegos escucharon que Jesús pasaba por ahí, le gritaban, pero le estaban reconociendo como Hijo de David. O sea, le estaban diciendo: tú eres el Rey, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y me llama la atención que dice aquí que la gente quería callar a estos dos hombres, ¿sí? Pero ellos siguieron gritando. Ellos siguieron clamando a Jesús hasta que Jesús se acercó a ellos y les preguntó qué quieren que les haga, y les dijo, y ellos le dijeron: que sean abiertos nuestros ojos. Antes de entrar Jesús a Jerusalén y antes de entrar Jesús a nuestras vidas, nosotros estábamos como estos ciegos. No veíamos, y quizás, eso espero, hubo un momento en nuestras vidas en que comenzamos a clamar de tal manera a Jesús para que Jesús viniera en nuestro rescate. Y seguramente, porque creo que si tú vienes de la iglesia tradicional como yo, en tu familia hubo mucha gente que trató de acallar tu voz y decirte: ya, cálmate, o sea, ya no estés diciendo tonterías, mejor cállate y haz lo que nos han enseñado. Tú haces esto y ya deja de estar, no hagas el ridículo, la gente va a decir que estás loco. A un servidor, cuando yo conocí del Señor, lo primero que hice saliendo de ese servicio donde recibí al Señor fue querer ir a platicarle a todo el mundo lo que me había sucedido. Y efectivamente a mí me sucedió, me dijeron: ¿sabes qué? Estás loco tú. ¿Cómo es posible que nada más porque fuiste a esa reunión, ya ahora eres otra persona diferente? Y me decían: ya cállate, mejor sigue, casi camina, ¿verdad? No estés estorbando ni haciendo aquí tu escándalo. Sin embargo, estos dos hombres pidieron algo que era necesario que sucediera antes de que Jesús entrara a Jerusalén. Pidieron que les fueran abiertos los ojos. Hace más de 2000 años, el Espíritu Santo nos estaba hablando y nos sigue hablando de que para poder recibir a Jesús, para poder nosotros darle cabida en nuestras vidas, es necesario que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Para qué? Para poder reconocer, como lo hicieron estos dos hombres, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, que Él es el Mesías y que Él es el único que puede darnos lo que nosotros necesitamos. Y esto te digo, cuando estaba leyendo, lo vi y dije: pues es que esto es importante porque es un previo
a lo que iba a suceder. ¿Y qué significa lo que iba a suceder? Bueno, ahora sí vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y aquí sí desde el versículo 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os quiere algo, os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando el Evangelio nos describe qué sucedió antes de que Jesús entrara a Jerusalén, cómo tenía él preparado ya todo, cómo fue que envió a 2 de los discípulos a buscar a esa asna y a ese pollino. Un pollino es un burrito pequeño que tiene la característica de que es un animal que jamás ha sido montado, jamás ha sido usado para cargar. Y cuando el Señor hace esto, muchas veces nosotros malinterpretamos el gesto, porque nosotros decimos que Jesús hizo esto por humildad. Y realmente en el pueblo judío los reyes no entraban montados a caballo. Eso sucedía en el gobierno romano, donde los generales, las autoridades llegaban montados en caballos suntuosos, hermosos, pero los reyes de Israel entraban siempre montados en burros. Sin embargo, aquí habla de un pollino, de un burrito que jamás había sido montado por nadie. Y ese pollino se refiere, o metafóricamente está hablando del pueblo de Israel. O sea, Jesús iba a entrar a su pueblo, sobre su pueblo, en esa actitud de entrar montado en el pollino que jamás había sido montado. Un pollino montés, también nos dice la palabra, un pollino que no había sido domado, un pueblo que no había sido domado todavía. Después nos dice que sucedió como tenía él ya previsto, y que cuando Jesús iba entrando al pueblo, a Jerusalén, la gente empezó a aclamarlo. Y quiero que te imagines la escena. Quiero que te imagines a Jesús entrando a Jerusalén por la calle principal, montado sobre ese burrito, con muchísima gente delante de él y muchísima gente más detrás de él, porque así dice la palabra, que los que iban adelante y los que iban detrás iban aclamándolo. Y aunque el pueblo de Jerusalén muchas veces recibió a sus reyes y a sus autoridades en situaciones muy parecidas, dice aquí que comenzaban a gritar: Hosana al Hijo de David. Y aquí es donde lo que estamos de repente acostumbrados a leer toma una forma de entendimiento diferente. Hosana es una expresión hebrea que significa sálvanos, sálvanos ahora. Y esta expresión de Hosana no era algo normal que se
que se le gritara a un rey o a una autoridad. Esta expresión aparece en el Salmo 118 y habla acerca de la fiesta de los tabernáculos. Y es que el salmista está pidiéndole al Señor: ven, sálvanos ahora, pero refiriéndose a la fiesta de los tabernáculos, es decir, pidiéndole al Creador que baje a salvarle. Y si en este momento esta expresión está siendo usada para recibir a Jesús, ¿qué te dice esto? Te está diciendo que Jesús es visto como el tabernáculo viviente de Dios, la persona sobre la cual la presencia plena de Dios está depositada y manifiesta. El pueblo le está gritando: Hijo de David, o sea, Rey nuestro, Mesías nuestro, Dios mismo descendiendo a nosotros, ven y sálvanos, sálvanos hoy. Hosana en las alturas. Desde el cielo, ven y sálvanos, Señor. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, desde ese momento, ¿qué obra el Espíritu Santo en todo el pueblo? Les abre los ojos. Lo que hizo con los ciegos Jesús un poco tiempo antes, el Espíritu Santo lo estaba haciendo con todo el pueblo de Jerusalén, abriéndoles los ojos para que ellos entendieran que quien venía entrando a la ciudad era nada más y nada menos que el Creador del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, sobre la persona sobre quien estaba depositada toda la potestad de Dios. Y estaba entrando en ese momento a comenzar el último tiempo para culminar la obra por la cual él había sido traído a este mundo. Entonces, fíjate bien, ¿y por qué te quiero que entiendas esto? En la fiesta de los tabernáculos, normalmente conocida como Sukkot, se fabrican unas cabañas que se llaman sucas, y esas cabañas están hechas de tres ramas diferentes: la palma, el mirto, y el sauce. ¿Y qué pasa con estas ramas? Hay un cuarto elemento, que es un fruto. Nosotros quizás no es muy común aquí, pero en Israel hay un limón que es un limón del tamaño de la palma de una mano. Es una especie de limón, es un cítrico y se llama etrog. Y en la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot, se forman ramos con esas tres ramas que les hablé y con ese limón al centro. Es un limón que se da únicamente en Israel. No sé si en otras partes del mundo ya lo cultivan, pero bueno, ese es originario de allá. Y esto tiene un simbolismo y te voy a explicar por qué. Estos cuatro elementos con los que se forman las cabañas o los tabernáculos tienen un significado. En el caso del etrog, que es el limón, es un elemento que tiene un olor agradable y tiene un sabor muy agradable. El olor y el sabor tienen que ver con lo que representan las ramas. Por ejemplo, el etrog representa a la persona que tiene buenas obras, pero además conoce la ley, es decir, conoce la Torá, conoce los mandamientos de Dios. Una persona que podríamos decir íntegra. El etrog representa a Jesús, porque Jesús es el único que tiene buenas obras y conoce perfectamente la ley, porque Él es la ley viva.
Él es la ley encarnada. Después viene la primera rama, que es la palmera, que se conoce como lulav en hebreo. Y es una palmera, nosotros pensamos que puede ser cualquier tipo de palmera, pero no. Se refiere a la palmera de dátiles, la rama de la palma de dátiles. Pero no es una rama como, yo he estado observando en estos días varias palmas datileras y veo que están muy abiertas las hojas. Es cuando está tiernita, cuando está todavía sin abrirse. Es una rama de palma que está como cerrada. Y esto representa a las personas que conocen la ley, pero no tienen buenas obras. Y esto representa prácticamente al pueblo de Israel. Después está el mirto, que tiene un buen sabor, pero quiere decir que tiene buen olor, pero no tiene sabor. Y eso representa a las personas que tienen buenas obras, pero que no conocen la ley. Es decir, personas que quizás no tengan ni idea o no tenían ni idea de quién era Jesús, pero dentro de su manera de ser, pues eran buenas personas, como les conocemos, aunque no conocían la ley. Es decir, se refiere a los gentiles. Y por último, el sauce, que ni tiene olor, ni tiene sabor. Representa a las personas que no tienen buenas obras, pero que además no conocen de la ley. ¿De qué nos habla todo esto? De que en estos 4 elementos nos está mostrando el Señor que en Jesús, en el tabernáculo vivo, cabemos todos. El pueblo natural de Israel, el pueblo adquirido de Israel, que somos los gentiles que hemos sido adheridos, y todas aquellas personas que en un momento dado abren su corazón a Jesús para recibirlo, tienen entrada al tabernáculo. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa entonces cuando ellos están comparando a Jesús con ese tabernáculo? Pues estamos viendo que Jesús entra a Jerusalén y viene precisamente a culminar su obra, incluyendo a todos. Porque la palabra dice que Él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y por cuanto no le recibieron, no le reconocieron, la puerta fue abierta para todos nosotros. Nosotros fuimos aceptados como parte del pueblo de Israel, gracias a que ellos en un momento dado no le reconocieron como Mesías. A pesar de que, como acabamos de leer, lo recibieron como rey. Pero eso no sucedió hace 2000 años solamente, eso sucede en la actualidad. Muchas veces tú y yo nos acercamos en un día como hoy a recibir al Señor, porque es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero en cuanto pasa, se nos olvida que es el Rey. Entra nuestra memoria en olvido y todo aquello que declaramos, todo aquello que dijimos, todo aquello que pensamos, se nos olvida. Y es exactamente lo mismo que sucedió con él aquí. Hoy estaban recibiéndolo y dentro de 4 días estaban condenándolo a muerte. ¿Sí? Esta semana suceden muchas cosas que si nos ponemos a hablar en este momento, nos vamos a durar aquí todo el día. Pero tú lo sabes, entra Jesús a Jerusalén, suceden algunas cosas, lava los pies de sus discípulos, instituye la Santa Cena, es traicionado y entregado, es azotado, es crucificado y es muerto. Y todo sucede en esta semana que comienza. Pero cuando nosotros estamos en una mente religiosa, nuestro pensamiento se concreta únicamente a tratar de medio entender por qué sucedieron las cosas.
¿Por qué sucedió todo lo que tuvo que sucederle a Jesús? ¿Por qué mucha gente en estos días se pone de cara mustia, se pone incluso a llorar, a sufrir la pasión de Jesús? Pero en cuanto termina la Semana Santa, vuelven a sus vidas común y corrientes. El tranza sigue siendo tranza. Y el avaro sigue siendo avaro y el infiel sigue siendo infiel. Pero esta semana se viste hasta se disfrazan de nazarenos, ¿no? Porque quieren vivir la pasión de Jesús. Pero estos eventos que suceden no son para vivirse de esa manera. O sea, por supuesto que hacemos memoria de todo lo que el Señor tuvo que pagar por nuestra salvación. El precio altísimo que tuvo que pagar para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la salvación. Pero si nuestra memoria se queda en esa semana, perdóname hermano, pero no estamos haciendo las cosas como debiéramos hacerlas. Hay algo muy importante aquí que quiero que dejemos bien claro. Y es que cuando tú y yo recibimos a Jesús, nosotros estamos en una situación donde lo que menos merecemos o hubiéramos merecido es que Él diera su vida por nosotros de la manera en que la dio. Dice en Efesios 2:12 que nosotros antes de recibir a Jesús estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Ya lo tenemos? Efesios 2:12. ¿Ya? Dice, y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En esa condición estábamos tú y yo cuando Jesús llegó a nuestras vidas. Estábamos no solamente alejados de las promesas del pacto, es decir, todas las promesas que Dios dejó establecidas para su pueblo, pues a nosotros ni por aquí nos pasaban. Pero no solamente eso, estábamos sin esperanza, es decir, sin Espíritu Santo y sin Dios. Y si tú y yo hemos podido caminar un tiempo en la vida cristiana, te podrás dar cuenta que si teniendo a Dios en tu corazón es difícil, sin tenerlo es imposible. Imposible. Y así estábamos nosotros cuando Jesús llegó a nuestras vidas. En el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todas esas cosas, todas esas tradiciones, todas esas costumbres, toda esa religión y religiosidad en que fuimos enseñados, era un muro que nos separaba de Dios, del pueblo de Dios. Pero Jesús, con su sangre, derribó ese muro y, como dice la palabra, de los dos pueblos hizo uno en Él. Y cuando tú te pones a pensar, porque yo he estado meditando en esto todos estos días y meditando en todas las cosas que hacía antes también, así como tú seguramente lo hacías, o si es la primera vez que escuchas acerca de esto, lo haces todavía, y te das cuenta que fuera de ese tránsito religioso no hay nada, porque al final de cuentas tú vas, haces las peregrinaciones. Bueno, hay mucha gente que estos días visita muchos templos y da tristeza que, de acuerdo a la tradición, al menos aquí en Guadalajara, ¿sabes qué van a buscar? ¿Sí sabes?
Empanadas. Empanadas. Fíjate qué tristeza que el tiempo que supuestamente es un tiempo de meditación y un tiempo donde tú estás poniéndote en condiciones, o deberías ponerte en condiciones de expiar o de entregar tus pecados, entregar todo, estés pensando en que afuera del templo fulanito están más sabrosas las empanadas que las que venden en este otro. Es triste, porque da risa escucharlo, pero no sé cuántas veces tú y yo lo hicimos. Claro. El templo, pues bueno, de pasadita, pues ya andamos acá, pues vamos entrando, ¿verdad? Pero lo importante es las empanadas. Y hasta encargo te hacen en tu casa. Si vas, me traes. Y ahí andabas tú de obediente yendo por las empanadas, pensando quizás que con eso agradabas a Dios. Y fíjate bien cómo en una ocasión que estaban precisamente los fariseos con Jesús, le reclaman a Jesús y le dicen en Marcos 7:6, le dice: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Están violando las tradiciones. ¿Sí? Y Jesús les responde: de ustedes con sus tradiciones han invalidado el mandamiento. Fíjate qué tremendo. La gente religiosa se mueve en tradiciones, se mueve en las costumbres, se mueve en lo que le enseñaron que había que hacer. Pero no se dan cuenta que esas costumbres, esas tradiciones, lo que están haciendo es invalidar el mandamiento del Señor. Y esto es tremendo, porque lo que debería ser un tiempo de reflexión se convierte simplemente en un tiempo de pachanga. Peregrinaciones por todos lados, la gente llorando, siguiendo una imagen. Y luego yo he visto unos videos donde van así como que para atrás y para adelante, y hasta ritmo toman, ¿verdad? Y un paso adelante y dos atrás, y ahí van, y ahí van, y ahí van, y la gente cae desmayada ante tal portento de religiosidad. Pero al final del día, ¿qué conseguiste o qué ganaste? Nada. Porque lo único que estamos haciendo es siguiendo una costumbre, siguiendo una tradición. Entonces, si el día de hoy tú te acercaste al templo porque es domingo de Ramos, porque es domingo de Palmas, quiero tocar tu corazón para que entiendas que el objetivo y el propósito de que tú estés aquí el día de hoy no es que tires una palma al suelo, no es que pongas una palma en la puerta de tu casa. El propósito del día de hoy es que abras tu corazón para que el Rey de Reyes entre a morar en él, para que el tabernáculo vivo de Dios entre en tu corazón y ahora tu corazón sea el templo de ese tabernáculo. Y que tu tiempo de adoración y de alabanza ya no va a ser una hora al día, ya no va a ser un día a la semana, ya no va a ser una semana al año, sino deberá ser todos los días de tu vida. Esta semana conocí a un joven, abogado, y platicando con él, me dice que es abogado penalista. Y me empezó a platicar acerca de que él, antes de ser abogado, él quería ser sacerdote. Por circunstancias familiares no lo fue, porque había problemas en su familia y él se sacrificó, no estudiando eso, para poder estar con sus papás, para que no se divorciaran. Bueno, hasta allí íbamos mal.
No vamos bien, vamos mal. Y cuando me dijo eso le dije, ¿y cómo fue que de querer ser sacerdote te vas hasta abogado penalista? Ah, es que me gustó eso. Le digo, pero me parece extraño porque en la abogacía penalista, pues tienes contacto con criminales, asesinos, violadores, un montón de gente extraña, le digo, y como que me parece un poco extraño, ¿no? Que ahora te vayas tú a ese extremo. Y entonces me dice, es que me gustó, dice, porque allí se conoce mucha gente, sí, le digo, pero ¿qué pasa cuando te toca defender al malo? Y me dice, les estoy platicando esto para que vean, ¿eh? Me dice, pues es que si a mí me contratan, pues finalmente yo tengo que entender que a mí me están contratando como un servicio y mi obligación es defenderlo aunque yo sepa que él es culpable. Y aprovechar todos los errores que hay en la ley para sacarlo. Le digo, aunque tú sepas que sí es culpable de lo que se le está acusando, pues sí. Dice, a final de cuentas, a mí no me toca la justicia, le toca a Dios, yo nada más soy abogado. Dije, ah, ok. Y entonces me devuelve la pregunta y me dice, pero usted, en el ámbito religioso, ¿qué piensa usted de un abogado que se dedica a esto como yo? Le dije, mira, para empezar, yo no entiendo el ámbito religioso. Porque lo que menos profeso yo es una religión. Yo trato de vivir una relación todos los días con Dios. Le digo, pero no se trata de lo que yo piense o de lo que yo diga. Se trata de lo que dice la palabra. Y si la palabra dice una cosa y tú haces otra, entonces ya estamos mal. Porque tú te dejas guiar por las leyes del mundo y te aprovechas de los recovecos que hay en esa ley para poder sacar a alguien de la cárcel, pero tú no te estás poniendo a pensar si lo que estás haciendo está conforme a la palabra. Y si tú, como dices, o me dijiste, estudiaste algo de la palabra o quisiste dedicarte a esto, pues yo creo que lo primero que tenías que preguntarte es, ¿qué dice la palabra respecto a esto que yo voy a hacer? Porque no se necesita ser abogado. Cualquier profesión, si tú no la ejerces de acuerdo a la palabra, estás fallando. No nada más en las leyes. Dice, pero yo a veces hay gente a la que no le cobro. Esas son mis buenas obras. Dije, pero ¿en dónde dice que por tus buenas obras te vas a ir al cielo? O cuando estuviste estudiando ahí en el seminario, ¿no te enseñaron eso? De que no es por tus buenas obras, sino por obedecer la palabra de Dios y por fe. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya te lo estás respondiendo tú mismo. Lo que tienes que hacer es, cuando estás en una situación comprometida, tienes que ir a la palabra y ver qué dice la palabra respecto a eso. Y actuar, aunque el actuar conforme a la palabra te lleve a perder el caso o a perder dinero. Cuando tú hagas eso y estés dispuesto a hacerlo, vas a estar honrando a Dios con tu trabajo, así sea doctor, así sea enfermero, así sea abogado. Pero si no lo haces porque te va a costar dinero o porque el cliente se va a ir o porque no vas a ganar lo que ibas a ganar, entonces estás ofendiendo al Señor con tu trabajo. Pues se quedó muy callado y cuando llegamos a donde íbamos, porque íbamos en el auto, pues simplemente me dijo, lo voy a pensar. Medítalo, le dije, medítalo. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros pensamos que porque en determinados momentos hacemos buenas obras o nos portamos bien, con esos momentos vamos nosotros a cubrir todas las cosas que venimos haciendo mal en la vida. Y eso precisamente es un pensamiento religioso. Pensar que porque te fuiste en una peregrinación o porque te fuiste de rodillas o porque hiciste una promesa, ya con eso está pagado tu pecado,
está mal entendido. Porque si entendemos nosotros, como leímos hace un momento, que estábamos nosotros fuera del plan de Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados, y que aún así Jesús dio su vida por nosotros, es porque Jesús nos está diciendo y nos está mostrando que tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente. Y que nosotros no vamos a tener buenas obras porque seamos buenas personas. Que nosotros no vamos a tener buenas obras porque todo el tiempo estemos pensando en la cuestión religiosa, sino que en la manera en que nosotros le entreguemos al Señor nuestras vidas es que esas buenas obras se van a ir manifestando por sí mismas. Van a ser producto, van a ser el fruto de aquello en lo que estamos creyendo y viviendo todos los días de nuestras vidas. Dice la palabra en Colosenses 2, versículos 13 y 14. Gálatas, Efesios, Colosenses 2, versículos 13 y 14. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Fíjate qué tremendo está esto. Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tú y yo, mi hermano, estábamos destituidos, no teníamos manera de accesar a la presencia de Dios ni al perdón de pecados. Pero dice aquí que Él nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos. Es decir, tú y yo teníamos sobre nuestras personas un acta, un decreto que nos acusaba eternamente, donde estábamos tú y yo condenados a la muerte eterna. Y Jesús tomó esa acta, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, inmovilizándola. No significa que tus pecados y mis pecados ya están muertos ahí, están inmovilizados, porque el único que puede traer a colación esos mismos pecados eres tú. Tú eres el único que una vez que fuiste limpio y que esa acta quedó clavada allí, tú eres el único que puede ir y bajarlos y tomarlos de nuevo. Jesús jamás los va a volver a poner sobre tu persona. Pero ¿cuántas veces tú y yo volvemos una y otra vez a tomar el mismo pecado, el mismo error, la misma situación de la que el Señor nos ha rescatado, y vamos y la tomamos como diciendo, este pecadito, este es mío? Tenemos que entender que así como Jesús hace 2000 años entró a Jerusalén, Jerusalén significa lugar de paz. Del hebreo Jerusalén, lugar de paz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el lugar de paz de cada persona? Tu corazón. Si en tu corazón hay paz, todo tu ser está bien. Jerusalén es el lugar a donde Jesús quiere entrar el día de hoy, pero quiere entrar como lo que es, como Señor de señores, como Rey eterno, Rey de gloria, como Mesías, como Salvador, como Dios vivo. Él quiere estar en tu corazón. Si tú el día de hoy
abres tu corazón a Jesús, le das entrada, entonces Él hoy tomará todos tus pecados y los llevará a clavarlos en la cruz, de donde jamás deberías tú o debería yo volver a tomarlos. Porque al entender que el sacrificio de Jesús fue tremendo, Jesús estaba a punto de iniciar la parte final de su ministerio. Él sabía perfectamente todo lo que iba a sucederle, los golpes que iba a recibir, los escupitajos, los vituperios, los puntapiés, los latigazos. Él sabía perfectamente que moriría en la cruz. Lo sabía. Y en aquel tiempo, cuando sucedió todo esto, mucha gente pensó que cuando murió Jesús, se había terminado todo. Sin embargo, tú y yo sabemos que eso no es así y no sucedió así. Tú y yo sabemos que al tercer día resucitó. Porque si bien era necesario que muriera para pagar por tus pecados y por mis pecados, también estaba escrito que resucitaría para mostrarle al mundo que Él es Dios y que Él tiene el poder de entregar su vida y tomarla de nuevo cuando Él quiera. Jesús tuvo que pasar por todo esto para que se cumplieran las escrituras que hablaban respecto a su ministerio. Pero también sabemos que hay una parte de la escritura que está por cumplirse todavía. Y nosotros hemos visto cumplirse muchas profecías respecto a Él. Falta que veamos cumplir algunas, y eso será en los tiempos finales. Pero mientras esto sucede, tú y yo tenemos la esperanza de que Jesús es nuestro Dios y de que en Él todo está bien, todo está a salvo. Nada se pierde en sus manos, nada se pierde en su presencia, nada se pierde creyendo en el Hijo de Dios. Ponte de pie, por favor, vamos a terminar el servicio. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora yo te pido, Padre, que abras mi corazón, que entres en él, que mores en él, que reines en él, que hagas de mi vida una constante alabanza a tu nombre, Señor. Que cada día de mi vida, cada cosa que yo haga, te honre en todo momento. Que no haya un pensamiento en mi mente que no vaya dirigido a ti, Señor. Hoy te entrego en tus manos, Señor, todos esos problemas, todas esas angustias, todas esas cosas que están en mi cabeza y en mi corazón dando vueltas, Señor, inquietándome, incomodándome, todas esas cosas que me hacen alejarme de ti, Señor, porque cuando yo dudo, yo me alejo de ti. Hoy te pido, Señor, que me hagas, como acabamos de leer en tu palabra, que me hagas cercano a ti. Que todo eso que yo hice en un momento dado y me alejó del Padre, tú lo tomes en tus manos, lo anules, Señor, y hoy me permitas abrazar a ese Padre amoroso que tú eres, Padre. Gracias por tu sacrificio, gracias porque yo sé que hacer memoria de ti no es nada más en estos días, Señor, no es nada más en Semana Santa, no es nada más recordando lo que padeciste en la cruz por mis pecados, sino haciendo de mi vida una continua alabanza de tu nombre. Gracias por todo, Padre, en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso esperas que sean, muévete. Y en ese movimiento, Dios se va a encargar de ir haciendo lo que tú necesitas para estar bien. Y te vas a dar cuenta que aún sin dinero en la bolsa, y aún quizás no con la mejor salud, porque también si lees la Biblia te vas a dar cuenta que muchos de los personajes se enfermaban y les pasaban cosas, pero aún así caminaban. Pablo decía,